Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Qué alegría inmensa tenerlos aquí una vez más. Hoy nos aventuraremos en un tema que sé palpablemente que genera un interés voraz en muchos de ustedes. Un tema que ha sido el catalizador de innumerables conversaciones febriles y especulaciones desbordadas en las redes sociales, en los foros virtuales que se han convertido en plazas públicas modernas y, en esencia, en cada rincón donde convergen los amantes del entretenimiento y la cultura pop. Hoy, amigos míos, nos sumergiremos en la intrigante historia de Afra Saraalu y Mert Ramazan Demir, o como afectuosamente los conocemos, Afra y Mert. Pero, atención. No nos limitaremos a regurgitar lo que ya se sabe, las noticias que han saturado los titulares y los portales de farándula. No, mis queridos suscriptores. Hoy, con una audacia periodística, intentaremos desentrañar la verdad oculta que nadie te cuenta, tal como reza el provocador título de este vídeo. Nuestra misión será explorar esos recovecos menos iluminados de su relación, indagar con cautela en los rumores que han circulado como la pólvora, separar la realidad tangible de la ficción desbordante y, en la medida de lo posible, descifrar un poco mejor la verdadera naturaleza de lo que está sucediendo entre estos dos talentosísimos actores turcos. Antes de que nos sumerjamos de lleno en esta aventura detectivesca, como es costumbre, permítanme recordarles que si este tipo de contenido resuena con su espíritu curioso, si disfrutan de los análisis profundos que intentan ir más allá de la superficie, de los chismes jugosos, y de las últimas noticias del apasionante mundo del espectáculo, no olviden suscribirse a este su canal y activar la campanita mágica para no perderse ni uno solo de mis vídeos. Su apoyo incondicional significa un mundo para mí y me impulsa a seguir creando contenido que no solo les entretenga, sino que también les invite a reflexionar. Ahora sí, sin más preámbulos, vayamos al grano. Afra y Mert. Dos nombres que se han convertido en sinónimos de talento deslumbrante, química innegable y, sobre todo, un enigma que parece resistirse a ser resuelto. Desde el momento en que los vimos juntos en la exitosísima serie Yalan, la llama de la curiosidad se encendió con una intensidad incandescente. Su interpretación magistral de Seyran y Ferit fue sencillamente un tour de force actoral, una combinación perfecta de vulnerabilidad expuesta, pasión desbordante y conflicto hirviente que nos mantuvo pegados a la pantalla semana tras semana. Y es que la química entre ellos, damas y caballeros, era innegable, trascendía la barrera de la pantalla y nos hacía plantearnos la pregunta que resonaba en todos nuestros corazones: ¿será que lo que vemos en la ficción también tiene su eco en la vida real? Los rumores, como era de esperar, no tardaron en aparecer como setas después de la lluvia. Fotografías robadas por paparazzi astutos, declaraciones ambiguas que podían interpretarse de mil maneras diferentes, gestos sutiles que podrían significar cualquier cosa, desde una amistad platónica hasta un amor secreto. Todo alimentaba la especulación desenfrenada sobre una posible relación romántica entre Afra y Mert fuera del set de grabación. Y la verdad es que durante un periodo prolongado de tiempo, ambos se mantuvieron con una hermeticidad digna de un búnker nuclear. Ni confirmaban ni negaban absolutamente nada, dejando que la prensa rosa, sedienta de titulares explosivos, y los fans, ávidos de romance, hicieran su trabajo de detectives aficionados. Pero, ¿qué es lo que se sabe con certeza, más allá de la vorágine de rumores y especulaciones? Bueno, lo primero y más importante es que Afra y Mert son, indudablemente, profesionales consumados. Su dedicación inquebrantable al trabajo es innegable, y su capacidad camaleónica para meterse en la piel de sus personajes es simple y llanamente admirable. Han demostrado una madurez emocional y un profesionalismo ejemplar a la hora de lidiar con la presión mediática implacable y con las constantes preguntas inquisitivas sobre su vida personal. Esto, en un mundo como el del espectáculo, donde la vida privada a menudo se convierte en un circo público grotesco, es digno de aplauso y reconocimiento. Luego está la cuestión de su amistad, un tema recurrente en todas las entrevistas y comunicados oficiales. A pesar de los persistentes rumores de romance, Afra y Mert siempre han insistido en que son muy buenos amigos. Y si observamos con atención sus interacciones fuera del set, es fácil discernir que existe una gran camaradería y complicidad palpable entre ellos. Se ríen juntos con una alegría contagiosa, se apoyan mutuamente en los momentos difíciles, y comparten momentos de diversión y relajación que parecen genuinos. Podría ser que simplemente son dos buenos amigos que disfrutan sinceramente de la compañía del otro, sin agendas ocultas ni dobles intenciones. Por supuesto que sí. Esa posibilidad, por más simple que parezca, no debe ser descartada. Pero aquí es donde la cosa se pone interesante, donde entramos de lleno en el territorio resbaladizo de la verdad oculta que nadie te cuenta.
Porque a pesar de sus declaraciones públicas cuidadosamente elaboradas, han habido ciertos incidentes fortuitos, ciertas fotos comprometedoras, ciertos comentarios sutiles que han alimentado la idea persistente de que podría haber algo más profundo que una simple amistad entre ellos. Por ejemplo, las famosas fotos de ellos juntos de vacaciones, disfrutando del sol radiante y la brisa marina en una playa paradisíaca. Aunque intentaron mantener un perfil bajo y evitar ser el centro de atención, los paparazzi, con su instinto depredador, lograron captar algunas imágenes que mostraban una cercanía y complicidad que iban más allá de lo estrictamente platónico. Y seamos honestos por un momento, la forma en que se miraban el uno al otro en esas fotos no parecía precisamente la de dos amigos que comparten una amistad puramente fraternal. Había algo más, una chispa, una conexión que no podía ser ignorada. También hay que tener en cuenta el contexto específico en el que se desarrolla su relación. Afra y Mert pasaron una cantidad ingente de tiempo juntos durante el extenuante rodaje de Yalan. Compartieron jornadas de trabajo maratónicas, enfrentaron desafíos profesionales que pusieron a prueba su resistencia, y celebraron juntos los éxitos resonantes de la serie. En este tipo de situaciones intensas, es natural que se creen lazos fuertes y que surjan sentimientos profundos que trascienden la mera amistad. Y no hay absolutamente nada de malo en eso. La cercanía, la confianza y el apoyo mutuo son elementos esenciales para construir relaciones sólidas, ya sean amistosas o románticas. Otro factor importante a considerar es la omnipresente presión mediática. Cuando dos actores protagonizan una serie tan exitosa y aclamada como Yalan, es inevitable que se conviertan en el foco de atención de los medios y del público. Los fans quieren saber todo sobre ellos, desde sus comidas favoritas hasta sus secretos más íntimos. Y la prensa, por supuesto, está encantada de alimentar esta insaciable curiosidad con titulares sensacionalistas y especulaciones sin fundamento. En este contexto, es comprensible que Afra y Mert hayan optado por mantener su vida personal en privado y por no dar demasiadas explicaciones sobre su relación, protegiéndose así del escrutinio público y preservando su intimidad. Entonces, después de todo este análisis exhaustivo, ¿cuál es la verdad definitiva? ¿Están juntos en una relación romántica? ¿O son simplemente amigos cercanos? La respuesta, lamentablemente, es que no lo sabemos con certeza. Afra y Mert son los únicos que conocen la verdad sobre su relación. Y tienen todo el derecho legítimo a mantenerla en privado si así lo desean. No tenemos derecho a exigirles que revelen detalles íntimos de su vida personal. Pero independientemente de si son pareja o no, lo que sí es innegable es que tienen una conexión especial que va más allá de lo puramente profesional. Una conexión que se refleja en su trabajo o en su amistad, y en la forma en que se relacionan entre ellos. Y eso, al final del día, es lo que realmente importa. La química, la complicidad y el respeto mutuo son elementos valiosos que enriquecen cualquier tipo de relación, ya sea amorosa o platónica. Lo que sí podemos hacer, como espectadores curiosos pero respetuosos, es analizar la información disponible y tratar de formarnos nuestra propia opinión informada. Podemos leer las noticias, ver las fotos, escuchar los rumores, y sacar nuestras propias conclusiones basadas en la evidencia disponible. Pero siempre, siempre con respeto y sin juzgar. Porque al fin y al cabo, la vida de Afra y Mert es exclusivamente suya, y solo ellos tienen el derecho inalienable a decidir cómo vivirla y con quién compartirla. Y ahora, después de este análisis exhaustivo y lleno de matices, llegamos al final de nuestro vídeo. Espero sinceramente que hayan disfrutado de este recorrido por la verdad oculta de la relación entre Afra Saraoglu y Mert Ramazan Demir. En resumen, hemos explorado su química explosiva en pantalla, los rumores persistentes de romance, la presión mediática implacable y, sobre todo, la importancia fundamental de respetar su privacidad y su derecho a la intimidad. Hemos intentado separar la realidad tangible de la ficción desbordante y entender un poco mejor qué es lo que realmente está pasando entre estos dos talentosísimos actores turcos. Quiero agradecerles de todo corazón por haber visto este vídeo hasta el final. Su apoyo incondicional significa muchísimo para mí y me anima a seguir creando contenido que les guste y que les invite a la reflexión. Ahora, me encantaría saber su opinión honesta. ¿Qué piensan ustedes sobre la relación entre Afra y Mert? ¿Creen que hay algo más que amistad entre ellos? ¿O creen que simplemente son dos buenos amigos que disfrutan de la compañía del otro? Dejen sus comentarios abajo, me encantaría leerlos y conocer sus perspectivas.
Y por último pero no menos importante, si les gustó este vídeo, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos y por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Me ayudarían muchísimo a seguir creciendo y a llegar a más personas. Muchísimas gracias por todo su apoyo incondicional y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima.